Bueno, enfermedades. Pareciera como una enfermedad, ¿no? ¿Sufre usted de alguna de estas enfermedades como hipotiroidismo? ¿Y qué dicen? Sí, señor. Bueno, los que sí, los que no, no. ¿Sufre usted de artritis, de artrosis, gota? ¿Ah? Parece que esa no. Sí, señor. Diabetes, gastritis, desidia. ¿Es otra enfermedad? Pareciera, ¿no? Como el nombre de una enfermedad. La desidia. ¿Alguien sufre de desidia? ¿O será que no? No, el médico no me la ha diagnosticado, ¿verdad? Van a diagnosticar, nos pueden diagnosticar cualquiera de las anteriores que hemos mencionado. Bueno, pero como que desidia no. Pero ¿será que esa nos está afectando a nosotros en la buena salud? ¿En la buena salud espiritual? ¿Afecta la desidia? ¿Qué cree usted? ¿En la buena salud familiar será que afecta la desidia? Porque cuando se habla de desidia, ¿qué entendemos por desidia? Pereza. Porque cuando dicen, no, que sufre de diabetes, ¿qué significa la diabetes? Que se le ha alterado la glucosa, ¿cierto? Entonces ahora tiene muy altos los niveles de azúcar en la sangre. Cuando se dice que sufre de la tensión arterial, uy, se le disparó la tensión arterial, la está manejando muy alta. Pero yo dije, entonces la desidia es desgano, inapetencia, ¿cierto? Falta de ganas, no tiene apetito. ¿No tiene apetito para qué? ¿Será para consumir las 3 raciones diarias? Pues hermanos, cuando se habla de desidia y el propósito de esta enseñanza es que cada uno de nosotros nos examinemos, porque la verdad, esto es para que cada uno de nosotros nos examinemos entendiendo qué es la desidia y cómo estoy yo ahí. Si de pronto hay en mi vida desidia en el manejo de algunas áreas. Por eso la desidia tiene que ver con la negligencia. Negligencia. Negligencia pareciera como lo opuesto a diligencia, a la prontitud y al fervor a la hora de hacer las cosas. Entonces la desidia es como que dejo, no me interesa, me dejo, por eso es de la desidia, me dejo ahí, me abandono, no me interesa, no tengo ningún propósito por lo tanto no me voy a preocupar y quedo ahí como esperando que el tiempo vaya pasando, no hago ningún esfuerzo. Cuando se habla de la desidia, de la pereza y todo, y que el perezoso no hace esfuerzos, no hace ningún esfuerzo. Es más, mete la mano en el plato. ¿Y qué pasa con el perezoso? Ni que metiera una cuchara de 6 kilos, ¿no? Para decir, no es que pesa mucho para llevarla a la boca. La pereza, ¿no? La desidia, la dejadez. Dijo alguien un día, dijo, ay, Juancito, yo sí vivo la vida tranquilo. Por eso yo no sé qué es el estrés. En cambio hay otros que viven preocupados, estresados, y yo creo que me voy a dar el lujo de enterrarlos a todos. Y le cuento que lleva una buena racha. Eso ha enterrado gente y gente. En estos días lo vi que pasó zongo sorongo, porque no tiene afán en la vida, a enterrar a un primo más joven que él. Hace un tiempo atrás enterró a un sobrino mucho más joven que él. Entonces me dijo, vea, viva bien, viva tranquilo. Yo no me comprometo con nadie, a nada. No me preocupo por nada. ¿Para qué preocuparme para vivir 100 años? ¿Para qué me preocupo para vivir 100 años? Entonces yo no me comprometo con nadie, no me preocupo por nada, y lo que tengo que hacer, lo hago si puedo, con calma. Claro, una persona de esas, ¿cómo no? Sí, pero resulta que una vida de esas tampoco, ¿no? Tampoco, porque se ve el desinterés por todo.
la falta de compromiso, el poco esfuerzo y entre todas las cosas, una belleza de pereza. Un señor queriendo llamar a la pereza de una manera menos cruel, ¿no? Porque si a alguien le dicen perezoso, ¿cómo se siente? ¿Ah? Ofendido. A nadie le gusta que le digan perezoso. Entonces cuando él veía que había alguien así, él le decía, ala, te veo como enfermito, ¿no? Decía, no estoy enfermo. Decía el otro, sí, vos estás padeciendo de una puntada. ¿De una puntada? No. Digo, sí, se llama la puntada blanca. Y él la nombró, ese diagnóstico, la puntada blanca. Y cuando veía a alguien así dejado, que no le ponía esfuerzo para nada, negligente en todo, le decía, este padece de la puntada blanca. Hay dos cosas que no dejan mover a la gente. Una es la anemia, porque le hace falta fuerza en la sangre. Pero es que a este, aunque tenga fuerza en la sangre, esa puntada no lo deja parar. Y él ya llamaba a la pereza la puntada blanca. Ya sabe cómo llamarla, ¿no? Para que no sea como tan fuerte, como tan ofensivo, si pudiera serlo. Entonces, mis amados hermanos, es necesario revisar en nuestra vida y en las áreas de nuestra vida si hay desidia o si no hay desidia. Ahora, ahí en los folletos que ustedes tienen, la desidia tiene un origen, ¿cierto? Porque todo tiene un origen. ¿Dónde se origina la desidia? La falta de interés, el desgano por, la pereza. ¿De dónde viene? Cuando Dios creó al hombre, el hombre no era perezoso. No, porque es que la pereza vino a ser parte de la naturaleza caída, el no querer. Por eso tiene su origen en el corazón. Y aunque hay muchos textos que usted pudiera buscar, hay unos que nosotros hemos colocado ahí y tiene que ver precisamente con el estado del corazón del hombre. Y vio Dios desde los cielos que la maldad sobre la tierra era mucha, porque todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. O sea, de continuo solamente el mal. El corazón del hombre fue lleno de maldad en el momento de la caída. Y desde entonces hay una búsqueda de lo que le satisface a él, de lo que le hace sentir bien, de lo que lo tiene cómodo. Ahora pregunto yo, ¿la pereza incomoda? ¿Qué cree usted? Hoy la predicación no es sobre la pereza, pero como hace parte de la negligencia, ¿la pereza incomoda? ¿Cuándo ha visto usted a un perezoso incómodo? ¿Ah? Bueno, pero él está cómodo. De malas con los que se incomodan porque no lo ven hacer nada, y da igual cuando llega la hora del desayuno, ahí se lo sirven. Y llega la hora del almuerzo y ahí está, calientico, para que mi hijito se lo coma calientico. ¿Y quiere otro poquito? Miren, hermano, la pereza no incomoda. La pereza es cómoda y produce comodidad, confort. Al perezoso, claro. Estoy hablando de la pereza. Ella no fastidia a nadie. Se siente cómoda. Por eso, hermanos, en esa desidia el hombre está en busca de lo que le satisface a él. Y podemos aplicarlo en muchas cosas. Porque, a ver, hay que ponerle diligencia a ir a hacer algo. Hay que hacer el esfuerzo por hacer algo. Pero el perezoso, ¿qué hace? ¿Se levanta, se esfuerza? No, él prefiere estar ahí. Y entonces a eso se suman muchas cosas. Más tarde lo puedo hacer. Lo haré después. Y siempre comienza entonces bueno, todo está incluido ahí, comienza ya a dilatar el hacer las cosas y no es diligente. Hermanos, todo eso viene del corazón del hombre. Santiago dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está hablando de ¿qué? Del desinterés. Sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. ¿Por qué no hace lo bueno el que sabe hacer lo bueno? No le interesa. Hay un desgano, hay un desinterés. Entonces dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, porque la desidia nace en el corazón del hombre. Pero yo quiero, hermanos, para que vamos un poquito más a lo que es la parte aplicativa, pensemos, ¿será que ha habido
desidia, es decir, descuido, desinterés en nuestras funciones como padres, en la crianza de nuestros hijos? Hoy decía el hermano Esteban en la exhortación que traía para nosotros, y yo le iba haciendo cuentas, pero ya se me olvidó cuál era el número, donde hablaba de las generaciones de ahora que no tienen interés, no proyectan, no están como pensando en crecer, sino que ceros compromisos. Fue una que por ahí está relacionada con eso, ¿no? De lo que decía, cero compromiso, no hay interés, es un desinterés. Era como la sexta por ahí, no sé, entre tantas cosas que dijo. ¿Cómo? Fue la octava. Yo las iba contando, pero ya se me olvidó en qué número estaba. Hermanos, nosotros entendiendo que la desidia es negligencia, pesadez, desinterés por hacer las cosas, necesitamos preguntarnos cómo estamos en cuanto a la formación, a la atención de nuestros hijos. Y ahí es donde la quiero enfatizar, porque la desidia está haciéndole mucho daño a nuestras familias. ¿En qué sentido? En que el padre de familia no le está poniendo interés, primero por su vida espiritual, no le está poniendo interés. Por eso se interesa por las cosas del mundo, por las cosas de la tierra, cuando el Señor dice, pues si habéis resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice en el versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí está mostrándonos una prioridad en la vida de cada uno de nosotros, padres y madres de familia, en fin. Y cada uno en particular, hombres, mujeres, una prioridad en nuestra vida. ¿Cuál es la prioridad? Entendiendo que ya hemos resucitado con Cristo, ¿qué debemos hacer? Entonces vamos a buscar las cosas de arriba. ¿Eso qué significa las cosas de arriba? Las cosas celestiales, las cosas espirituales. Ahora evaluémonos. ¿Qué tanta diligencia le estamos colocando a buscar las cosas de arriba y a poner la mira en las cosas de arriba? Porque cuando dice poner la mira en las cosas de arriba es que usted establezca un blanco, un propósito donde usted va a enfocar su mirada. Y son las cosas de arriba, las cosas espirituales, las cosas celestiales, las que perduran por la eternidad. Ahora sí, haga usted un examen ahí de su propia vida. ¿Qué tanta diligencia le estoy poniendo a mi desarrollo espiritual? Si es algo de lo que también hablaba nuestro hermano Esteban esta mañana, nos está haciendo daño, es el entretenimiento, hermano. El entretenimiento es del diablo, eso entendámoslo. Y no es por echarle las culpas al diablo, pero es que, ¿por qué digo que es del diablo? Porque entretenimiento te entretiene. Y si usted busca en la palabra del Señor, Dios no habla de entretenimiento, habla de ocuparos. Habla de ocupación. ¿Están conmigo o no están conmigo? La Biblia habla de ocuparos. Cuando creó al hombre y lo colocó en el huerto del Edén, no lo puso ahí para que se entretuviera. Por eso a veces cuando hablo con algunos hijos que le tienen algún trabajo a su padre ya anciano, dicen estas palabras: no, pues a papá lo tengo ahí haciendo esto para entretenerlo, para que se entretenga ahí. Yo le dije, nunca le diga a su papá que usted lo está entreteniendo ahí, porque él nunca ha sido un entretenido. Él quiere es trabajar, él quiere ocuparse, él quiere producir. Cuando mi papá tenía 85 años, tenía un huerto sembrado con café, plátano y yuca. Pero es que su papá, mire, tiene un buen entretenimiento. Yo dije, no, eso no es un buen entretenimiento. Eso es un trabajo. Y eso hace muchos años ya. Bueno, en este momento tiene 97 años, va a cumplirlos la otra semana, si Dios quiere. A menos que en esta semana se tire la vuelta, cumplirá 97. Y cuando tenía 85 años tenía un cafetal sembrado en una hectárea de café. ¿Cuántas matas? Póngale 4,000 matas de café. Plátano, y tenía yuca también, un cultivo de yucas. Eso no era un entretenimiento para mi viejo, ese era su trabajo. Y ya por asuntos médicos tocó restringirlo de ir a ese cultivo. Entonces uno de mis hermanos fue y recogió la yuca, fue y la vendió. El terreno no era de él, era de otra persona,
se había hecho un acuerdo, déjelo trabajar, que usted con nosotros no va a tener ningún problema. Allá le quedó su cafetal, allá le quedó sus matas de plátano, porque ese era el trato, es que mi papá trabaje, después no va a haber problema de que cuánto le va a reconocer por las matas de café. No, ya eso es de él, ¿sí? Y recogimos al viejito y mi hermano fue a ver qué había, y lo único que se le sacó ya últimamente el provecho fue a la yuca que se arrancó. Y llegó y le dijo: papá, ya le entregué la plata al dueño de la tierra y esto es lo suyo. Y le entregó de esa yuca $1.000.000. Y después fue y arrancó lo que faltaba y le trajo otro $1.000.000. ¿Él estaba entretenido? En ese tiempo. ¿Cuántos años atrás? 12 años atrás. 12 años atrás. Él no estaba entretenido, él estaba trabajando. Porque cuando Dios colocó al hombre en el huerto del Edén era para que lo labrara y lo cuidara. O sea, ¿había lugar para la negligencia? ¿Había lugar para la pereza en cuanto a la vida funcional del hombre? No, era trabajar, cuidar el huerto del Edén. Ahora, con las cosas espirituales. Con las cosas espirituales tampoco hay entretenimiento de parte de Dios para nosotros. Entre tanto que voy, le dice Pablo a Timoteo, allá en 1 Timoteo 4:12, entre tanto que voy, ocúpate. ¿En cuántas cosas se debía ocupar? Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. 3 cosas se debía ocupar. No le decía, entreténgase leyendo. ¿Alguno se entretiene leyendo? Es posible que se entretenga leyendo, porque está leyendo a Condorito. ¿En qué te ayuda Condorito? Plop. No, Condorito no nos edifica, ¿no? No nos ayuda a crecer. Es simplemente para entretenernos. Entonces, mientras me pongo a leer a Condorito o a cualquiera de esas revistas cómicas, ¿qué debo hacer? Busque un libro y póngase a leer. Pero yo le voy a recomendar uno. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Y mire usted, y usted tiene en su biblioteca la Biblia y tiene otra serie de libros allí cristianos. Hermano, créame que me habla usted de cuántos libros se ha leído y el que menos ha leído es el más importante. Eso nos pasa como seres humanos. No, es que conocí un libro, pero usted viera, Vida con propósito, que es uno de los más nombrados, y me lo leí todito. Qué bueno. ¿Qué es Vida con propósito? El producto de alguien, y lo escribió, sí, con fundamento bíblico, que el hombre también conoce las escrituras, pero inspirado por Dios, no. No solamente vida con propósito, también liderazgo con propósito y todo así. Pastor de carne y hueso, libros muy bonitos, ¿cierto? Liderazgo generacional. Bueno, podemos hablar de una serie de libros y estoy hablando en el ambiente cristiano. ¿Y qué tal en el ambiente no cristiano? Algunos le llaman secular, bueno, no cristiano. Muchos libros buenos, pero ¿dónde va quedando la lectura de la Biblia? Porque a nosotros nos dice el Señor, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, pero la lectura de las Escrituras y haciendo una aplicación, una lectura personal, familiar, pública también, ¿sí? Haciendo una aplicación, porque ahí podemos decir, no, pero es que ahí está diciendo es la lectura pública. Bueno, listo, entonces apliquémosla a nuestra propia vida. ¿En qué más debemos ocuparnos? Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué significa eso? Que debemos ocuparnos en todo lo que concierne a la vida que ahora tenemos en el Señor, a nuestra salvación. Y podemos aplicarlo según el contexto a nuestra vida cristiana, a la vida de un salvo. Ocupémonos en nuestra salvación, es decir, que tu vida refleje que eres un salvo. Ocúpate en eso, que tiene que ver con la vida espiritual. No hay lugar para el entretenimiento, para estar por ahí perdiendo el tiempo, hermanos queridos. Entonces no hay forma. Ahora,
El padre, cuando entra en desidia con respecto a la crianza de sus hijos, descuida la instrucción de sus hijos. La madre, cuando pierde el interés por la crianza de sus hijos y se enfoca en otras cosas, entonces no direcciona a los hijos. La pregunta es, ¿por qué tantos muchachos en la calle? Un día viajaba y encontré a un camionero armado con un machete y una varilla, y yo dije, uy, ¿qué pasó? Yo frené cuando vi que otro camionero también estaba armado con una cruceta. Y uy, ¿qué pasó aquí? Yo pensé que era entre ellos dos algún problema, cuando no, hermanos. Como 20 pelados, muchachos, le decimos pelados, ¿no? Muchachos, se tiraron en la carretera y hicieron parar a los camioneros. Y mientras ellos estaban tirados ahí, pues ellos se bajaron a enfrentarse a los muchachos. No, eso era perdido. Mire, se le subieron al camión y no se querían bajar. Iban para Barranquilla a ver jugar el Cúcuta. Y digo yo, ¿y dónde están los padres de esos muchachos? Claro, ellos llegan allá a punta de chance, como dicen algunos. Y así lo hicieron. Se tiraron en el camino. Otro día voy para el sector del Zulia y estaba trancado el paso cuando la policía de carreteras paró a una tractomula. Hermanos, venía la carrocería llena de muchachos de ese mismo combo, y el policía de carretera los hicieron bajar. No hay respeto por la autoridad. Se enfrentaron a la policía y se tiraron ahí en la vía a no dejar pasar el tráfico. Y algunos camioneros siguieron echando a andar sus vehículos y no se quitaban. Y yo dije, hola, ¿y será que nos van a chispear estos pelados? Porque nosotros estábamos ahí, nos van a chispear, ¿no? Pero finalmente se quitaron. Digo yo, ¿dónde están los padres de esos muchachos? ¿Por qué esos muchachos andan por ahí haciendo lo que quieren? Sencillo, hermanos, porque los padres no están cumpliendo su responsabilidad. ¿Eso cómo se llama? Desidia, la negligencia en la crianza. Por eso nosotros no podemos caer en la desidia de no instruir a nuestros hijos. El hermano Esteban en su enseñanza también decía, aplicando el versículo de Proverbios 22:6, ¿era? Instruye al niño en su camino, pero él le agregaba un ingrediente más. ¿Cuál fue? Al inicio de su camino. Instrúyelo antes de comenzar el camino, porque es que cuando ya agarran viaje, ¿cómo frenarlos? ¿Cómo detenerlos? Hay que instruir a los hijos, hermanos, pero no podemos nosotros seguir siendo negligentes, perezositos para la lectura de nuestra propia vida, la aplicación a nuestra propia vida. Porque si yo no lo hago en mi propia vida, ¿con qué autoridad voy yo a hablarle a mis hijos? Vaya algún irreverente de mis hijos y me diga, papi, pero es que tú no das ejemplo. Papi, pero es que tú no lo haces, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Por eso tenemos que comenzar nosotros, ser diligentes en cuanto a la búsqueda de las cosas espirituales, crecimiento de la vida espiritual para poder guiar a mis hijos. Lo mismo también con las madres. El padre daba las instrucciones y la mamá se encargaba de darle dirección durante el día porque ella era la que estaba con los muchachos en casa. Hermana, no deje que su hijo haga lo que quiere. Hay niños que comienzan a hacer pataletas desde pequeño y se lo aplauden. Apláudale una pataleta de pequeño y de grande lo visita en la cárcel. No, hermanos. Hay que ser diligentes en la crianza de los hijos. Hay que corregir. Un día un señor me dijo a mí, si usted le vuelve a pegar a su niño, porque se hizo muy amigo de Juan Fernando, y claro, pues el chinito lo veía y eso era amores con él. Y me dijo, usted le vuelve a pegar a Juan Fernando y yo lo voy a acusar con bienestar familiar. Me puso la sentencia. Yo le dije, usted me acaba de inspirar a darle más fuete. Si usted quería evitar que yo le diera fuete al hijo mío, pues me acaba de inspirar a que le dé más fuete. Porque ahora se lo gane o no, le voy a dar a ver si es que me va a echar
la Policía de Infancia y Bienestar Familiar. Pero vamos a hacer una cosa. El día que usted vaya y me denuncie con Bienestar Familiar, venga y se lo lleva porque no quiero volver a ver ese peladito jamás. Y se lo lleva a usted. Ah, pero tampoco así. No, es que es así. Porque como yo no sé criar hijos y usted sí sabe criar hijos, entonces lléveselo y lo cría usted. Bueno, de igual manera, las varitas de Oití nunca faltaron en la casa porque el árbol lo tenía enfrente de la puerta. Y pataletas que iban haciendo, rebeldía que yo iba registrando, pues había que irla corrigiendo. Y si era necesario usar la vara, pues ahí estaba la vara. Y recuerdo que a muy temprana edad, una pataleta horrible revolcándose en el piso, parecía un rodillo que iba y venía, y lo frené. Yo le dije, hijo, levántese o lo levanto. Y no, y seguía chillando y grosero. Y le dije, papi, esto es grosería. Esto no puede ser más. Haga el favor y se levanta y no lo repita. Ah, no, siguió. Entonces fui y traje la varita de Oití, le quité todas las hojitas y con 2 se levantó. Hermanos, tiene 16 años y no recuerdo la segunda pataleta. No recuerdo la segunda pataleta. Y así me tocó hacerlo con los otros 2 hijos también. Y no recuerdo la segunda pataleta. Y él me sentenció por haberle quitado la pataleta al niño. Hermanos, a veces nos cuestionan, nos presionan, nos amenazan, pero es que es mi responsabilidad corregir a mis hijos y que mi esposa le dé dirección a los hijos. Si no lo hacemos diligentemente, hermanos, lo tendremos que llorar después. No podemos nosotros dejar que el mundo, que el sistema nos controle en la crianza de los hijos. Hay que ser diligentes en ello. No le permita a sus hijos groserías, no le permita a sus hijos pataletas. Si usted ve que su hijo le faltó el respeto a su esposa, por cualquier razón, la gritó, de una, hermano, no espere que la grite la segunda vez, porque se le convertirá en una costumbre estar gritando a su mamá y después le saca a la abuela también. Así pasa. Haga el favor y respeta. Enséñelo a respetar. Hay padres que le dicen al hijo peleando, a mí haga el favor y me respeta. ¿Y por qué el niño no respeta al papá? O el hijo no respeta al papá. ¿Por qué no lo hace? Porque no le enseñaron a respetar. Es que hay que enseñar a respetar. Haga caso. ¿Por qué el hijo no obedece? Porque no lo enseñaron a obedecer. Ahora la pregunta es, ¿quién enseña al hijo a respetar? El papá. El papá lo enseña a respetar y no a trancazos, sino mediante la palabra. Lo enseña lo que es el respeto y por qué debe respetar, por qué debe honrar a papá y a mamá. ¿Sí? Entonces hay que hacerlo, como decía el versículo, al comienzo de su camino. Desde pequeños hay que enseñarlos. Si usted ve que su hijo, aunque esté pequeño, de pronto bofetea a su esposa en una pataleta o a usted mismo le bofetea, no permita que eso se repita la segunda vez. Eso debe corregirse a la primera. La instrucción. Ya hemos hablado de lo que es criar en disciplina y amonestación. Tiene que ver con la enseñanza, no es solo el castigo, no, es la enseñanza, la amonestación y el castigo cuando se hace necesario. Porque si el niño oye la instrucción, si el niño acata la amonestación, ¿es necesario el castigo? ¿Qué dicen ustedes? Si él oye la instrucción y acata la amonestación, ¿hay que meterle la muenda de todas maneras? No. Pero si usted lo instruye y él no oye la instrucción, no la obedece, usted lo amonesta y él no acata la amonestación, pues ya usted tiene que tomar otra medida. Y viene el castigo, y la Biblia lo dice, que la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara, no la tabla, ni la correa, ni el perrero, ni el 3 patas. No, la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué va a alejar del muchacho? La vara, ¿qué es lo que aleja? La necedad, que también es rebeldía, la va a alejar de él. Entonces hay que ser diligentes en eso. Amados hermanos, la desidia tiene algunas características de las que ya hemos hablado.
como es la pereza. También la procrastinación también hace parte de la desidia. Eso es un término para indicar cuando usted siempre está dejando las cosas para después. Ahí hay algunos textos bíblicos que yo coloqué y quiero enfatizar el de Hechos 24 del 22 al 26, donde la Escritura habla de Pablo cuando tuvo que ir a comparecer ante Félix. Y resulta que la belleza del Félix, pudiéndolo atender y resolver el asunto, ¿qué hacía Félix? Lo postergaba. No, ven después te escucharé. Ven, yo te mandaré llamar después. Siempre era con ese cuento. Siempre era dilatando el asunto. Hermano, ¿será que en algunas cosas que nos concierne a nosotros como hijos de Dios, como padres, o en cualquier rol que Dios nos permita movernos, hemos postergado cosas importantes? ¿Qué cree usted? ¿Se han postergado o no se han postergado? Y no estoy hablando de cosas secundarias, estoy hablando de cosas importantes. Se postergan, se van dejando para después. Y hay un dicho por aquí entre nosotros que lo que se deja para después, para después se queda. Ese después nunca llega. Eso no llega, se quedó ahí. Por eso, hermanos, tenemos que revisar en nuestra vida espiritual si estamos aplazando cosas. No solamente en nuestra vida espiritual, también en nuestra vida familiar. Si estamos aplazando cosas. Un punto importante del encuentro nuestro el día de hoy fue el culto familiar. El culto familiar. ¿Cómo vamos con el culto familiar? Yo creo que si pido que alcemos la mano, ¿cuántos estamos siendo fieles al culto familiar? Le cuento que manos de plomo. ¿Por qué razón? Realidades, pero no que justifiquen el asunto. Llegué tarde. ¿Eso pasa o no pasa? Entonces, como llegué tarde, se quedó en veremos el culto familiar. Segundo, ¿cuál cree usted? No llegué tarde, pero llegué cansado y con sueño. Yo anoche iba manejando con un ojo abierto y el otro entrecerrado ya del sueño y del cansancio que tenía. Y llega uno y ¿qué es lo que quiere? Si es que se baña, porque hay que decirlo, a veces yo llego que ni para bañarme y llego y caigo ahí y a veces amanezco ahí tirado en el suelo. Y una de las cosas que yo le digo a mi esposa, si estoy dormido no me llame para comer porque el que está dormido no necesita comer. Si estoy dormido no me llame para que me pase para lo más cómodo, porque si estoy dormido en el piso es porque el piso no me hace mella. Entonces, déjeme ahí. No hay cosa más bonita que cuando uno está en un sueño profundo que se lo dejen terminar. Entonces, déjeme ahí. Y así pasaba, hermanos. En muchas oportunidades hasta llegaba, entraba pues, y se me quedaba la moto en la calle con las llaves pegadas y la puerta abierta. Por allá a las 2, 3 de la mañana el vecino iba y tocaba. Y cuando yo reaccionaba, sí, vecino, mire, es que dejó las llaves pegadas en la puerta y ahí está la moto afuera con la llave pegada. Ay, gracias. Y así como que turuleco a guardar. Por el cansancio, ¿no? El cansancio de todas las faenas a veces por allá por la zona rural y todo. Y entonces el cansancio es una realidad en nuestra vida, pero ¿justifica el aplazar cosas importantes? Yo creo que no, hermanos. Por eso les he dicho, esto es para que evaluemos nuestra vida y cada uno de nosotros, todos nosotros, miremos cómo corregir si estamos siendo negligentes en nuestra vida espiritual, en la formación, crianza, dirección de nuestros hijos, si estamos postergando cosas, dejando para después, y cuando nos damos cuenta, ¿para qué le enseño la Biblia a mi niño todavía si está tan chiquitico? No, cuando esté más grandecito, cuando aprenda a leer comienzo con él. Y cuando te das cuenta, ¿qué pasó? No, ya él, listo, ya no hay nada que hacer. Ya el sistema lo tiene listo por cuenta de él y ya él va
Él va de salida. Cuando usted quiere comenzar con Él, ya Él va de salida. ¿Y qué pasó aquí? Que siempre fui dejando, postergando y me ganó el tiempo. Por eso, hermanos, la diligencia. En lo que requiere diligencia, dice el apóstol Pablo. De eso estará hablando alguien quizás el próximo domingo. En lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezosos. ¿Qué requiere diligencia en nuestra vida? Hermanos, la atención de mi vida espiritual requiere diligencia. ¿Qué más requiere diligencia en mi vida? La atención de mi familia, mi esposa, mis hijos, requiere diligencia. ¿Qué más requiere diligencia? El hacer las cosas en el momento preciso, en el ahora y no en el después, porque el después nos gana el tiempo, se pierde el tiempo. Y no me pida la cita bíblica de este versículo porque ahora no me la recuerdo, pero el tiempo perdido. No me pide la cita, pero ¿qué dice el dicho del tiempo perdido? Bueno. Tiempo perdido, los santos lo lloran. Dice el dicho por ahí. Entonces, no pierda el tiempo, más bien haga lo que dice la palabra. Redimiendo bien el tiempo. ¿Qué es redimir? Ganar. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? ¿Qué es redimir? ¿Qué es redimir? Ganar. ¿Y qué dice la palabra del tiempo? Dice, redimiendo bien el tiempo. Gánese bien el tiempo, administre bien el tiempo. Y dice, ¿por qué? Porque los días son malos. Los días son malos. No hay. ¿Están esperando tiempos mejores? ¿Sí? ¿Están esperando tiempos mejores? Hay canciones por ahí que como que lo proyectan a uno, ay, los tiempos mejores. Bueno, también hay otras alabanzas que dicen, no volverán los tiempos de la cometa. No, ya eso lo que quedó atrás quedó. Ya lo que pasó, pasó. Así sin melodía, no más habladito. Lo que pasó, pasó. Por eso hay que redimir bien el tiempo ahora, porque el mañana no hay ninguna certeza de nada. No postergue nada. Muy bien. Y voy a pasar a que miremos, hermanos, un ejemplo del cual nosotros no podemos pasar por alto. Ese ejemplo es de un hombre de Dios. Fue un sacerdote de Dios. Ese sacerdote se llamó Elí. ¿Qué pasó con Elí? Descuidó. Recuerde que la desidia también es descuido. ¿Qué descuidó a Elí? Descuidó la crianza, la formación espiritual de sus hijos. Y dice la palabra que él no los estorbó. ¿Usted estorba a sus hijos? Estórbelos. No, pero es que ¿cómo, pastor? Si los estorbos se van de la casa, pastor. No lo puedo estorbar, se va de la casa. Y digo yo, ¿y cómo se van a bañar con un bombril ahí? Ustedes me perdonan, ¿no? Pero es que a veces yo digo cosas pesadas, de verdad. Pero si un hijo mío, después de los 30 años, lo tengo todavía mañadito en mi casa, mire, ¿sabe qué crié yo? Un vividor. Un zángano. Entonces, el día que dije esto en mi casa, dijo el hijo mayor, uy, ¿ya nos querés sacar a volar o qué? Yo le dije, todavía no, todo en su tiempo. Todo en su tiempo. Pero si usted analiza, hermanos, pero vaya preparándose. Pero si usted analiza, hermanos, las aves crían a sus polluelos. Y cuando ya echan plumitas, y yo digo así, y cuando ya tienen cédula, cuando ya sacan plumitas, o sea, tiene cédula el polluelo, ¿qué hace el padre? Le sigue saliendo a recoger insectos o cacerías. Si es un águila, ¿no? Por ejemplo, las águilas, ellas van y cazan y le traen al nido para que coma el polluelo. Pero cuando ese polluelo ya ha echado plumas, sus alas ya están bien emplumadas, ¿qué hace el águila? Vamos para allá y lo tira. Y mire a ver si no abre las alas y se defiende. Y mire que el águila no lo abandona. Ella está pendiente. Si el polluelo no le agarra el tiro al vuelo,
lo recoge y lo lleva a un lugar seguro y lo acomoda y vuelve y lo tira. ¿Aprende o aprende? Pero imagínense ustedes ese polluelo coqueteándole, ya grande, y coqueteándole a una aguilucha y trayendo a poner en el nido de la mamá. Y la trajo, ese hijo trajo a la que le gustó a que ponga sus huevitos en el nido de la mamá. ¿Eso pasa entre las águilas? No, vaya haga su propio nido. Vaya haga con su pareja un nido y pongan allá sus huevos y saquen allá sus polluelos y vuelve y juega. Porque si mis hijos a los 30 los tengo ahí en la casa todavía, papá, présteme. No, papá, que no me alcanzó. Imagínense, y trabajando y todavía dándole. Y una pelea porque no dan para la casa, porque no ayudan a pagar los recibos y todo. Ay, hermano, ¿usted qué crió? ¿Yo qué crié? No. Eso desde tempranito hay que irles cantando la zona. No, hay que irlos orientando de cómo es. Pero hay un apego. Ay, no lo estorbe porque se nos va. Es más, ya nos dijo que se va a ir de la casa, mijo. Es culpa suya o yo. Imagínese usted. Y entonces el papá no estorba al hijo porque la mujer lo sentenció que si se va es culpa suya. Pues si se va, que mi Señor me lo bendiga. Y échele la bendición, mijo, que le vaya bien. ¿Sí? Por eso, hermanos, hay que instruirlos, hay que enseñarlos para que ellos sepan que hay que agarrar camino y que me voy a ir a formar mi propia comunidad. Miren, allá entre los indígenas, el pensamiento de cada varón, ¿sabe cuál es? Fundar una comunidad. Fundar una comunidad. Y ahí van levantándose. Y si y uno llega y encuentra unos abuelos ya de 90 años ahí y todos le tienen un respeto y todos los que están ahí alrededor son hijos de él. Él salió de su lugar y fundó una comunidad con sus propios hijos y todos son familia. Y algunos de esos, cuando ve que la comunidad está muy grande, se van y se establecen en otro lugar y forman sus propias comunidades. Y eso es lo que conocemos de las tribus de nuestros indígenas en Colombia. Con un padre y una madre se levantó una comunidad y cada uno es independiente. Tiene su propia finca, su propia casa, su propio lugar. En eso sí creo que nos dan ejemplo. Elí no los estorbaba, hay que estorbarlos, hermanos. ¿Qué es estorbarlos en ese caso? ¿Ah? No aprobarles lo que quieran hacer. No. Alguien decía anoche, no, es que mi hijo se quiso ir a estudiar a tal parte y lo hizo así, asado. Yo no quería, pero como el papá le dice a él sí en todo, pregunto yo, ¿hay que decirle sí en todo? No, no en todo, no en todo. Y si usted ve que en una de las decisiones no es lo mejor porque atenta contra algún área de su vida y sobre todo que atente la vida espiritual, hermano, estórbelo. ¿Qué es estorbarlo? Aconséjelo que no y no lo respalde. Porque es que uno de padre no está obligado a respaldar a los hijos en todo. En lo bueno sí, pero no en todo. Porque cuando digo todo, está incluido lo bueno, está incluido lo malo. En lo bueno sí, no en todo. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Elí no los estorbaba, descuidó la vida espiritual, dice la escritura que eran hombres impíos. Usted lo va a leer los versículos allá en su casa y va a darse cuenta que dice que eran hombres impíos. Y con respecto a la vida ministerial, al servicio que ellos prestaban en el templo, también, mijitos, parece que se están portando mal porque la fama que escucho de ustedes no es la mejor. ¿Qué están haciendo? Decía el viejito Elí, que ya estaba anciano. ¿Cuántos años tenía? ¿Ah? ¿Cuántos años tenía Elí? No, chorrocientos tampoco. Estaba pisando los 100 años. Él era gordito, pesadito. Y solamente dice eso.
No es bueno. ¿Qué, papá? No, nada, mijo. Y ellos, hermanos, se acostaban con las mujeres que iban a servir en el templo. Eran bárbaros, impíos, terribles. En la vida ministerial pervirtieron los sacrificios. Ya llegaban allá y le decían al que estaba presentando el sacrificio: dame carne y me la das cruda. Cuando habían órdenes ya de Dios establecidas, y si no, la tomaban por las malas. No respetaban la autoridad establecida para el sacrificio, que era algo tan importante. No la respetaban. ¿Y qué decía Elí? Mucho. No. Hermanos, si usted ve que su hijo en la vida espiritual está caminando mal, ¿qué tiene que hacer? No, pues él dará cuenta a Dios de sí. No, pues dejémoslo. No. Estórbelo. Si usted tiene un hijo sirviendo en la iglesia, en algún ministerio, o bueno, en fin, en cualquier lugar, en un ministerio, usted ve que se está desviando de cómo es el servicio a Dios. Esteban cerraba en su oración con la oración de David: y tú, hijo mío, Salomón, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto. Sírvele, ¿cómo? Con corazón perfecto, porque Jehová escudriña el corazón de todos. Y si uno ve que el hijo en su función ministerial no lo está haciendo con la rectitud establecida en la palabra del Señor, hay que estorbarle, que es llamarlo al orden. Vamos a definirlo así. ¿Qué es estorbar a los hijos? ¿Qué es estorbar a los hijos? Llamarlos al orden. Pero es que él ya tiene cédula, él ya está grande. Es su hijo. Es su hijo. Llámelo al orden. Por eso hay que ordenarlo desde pequeñito. Y si de grande en algo se desvían, llámelo otra vez al orden. Eso es estorbarlo. Pero ¿qué dice la palabra de Elí? Que Elí no los estorbaba. Hermanos, hay que cuidar de la vida espiritual propia de nuestra familia, de la vida ministerial propia de la de nuestra familia. Hay que cuidar de nuestra familia. Ahí usted va a encontrar en su estudio de lo que tiene que ver también con la provisión. Hay que ser proveedores, no descuidar la provisión de la casa, porque si alguno no provee para los de su casa, para los suyos, dice, ¿no? Para los suyos, y mayormente para los de su casa, dice, es peor. Ni siquiera lo compara que es igual. Ni siquiera dice que es igual a los incrédulos, sino dice que es peor que un incrédulo y ya apostatado de la fe, ya negado la fe. Entonces, mucho cuidado con eso. Hermanos, la desidia, el descuido, el desgano, la negligencia trae consecuencias. Trae consecuencias. De una u otra manera llegarán consecuencias, pero estas son consecuencias negativas, son consecuencias malas. Y haciendo referencia a la vida de Elí, las consecuencias de su descuido en su vida y en la familia, o en la vida de su familia, fue muerte. Si usted mira, Dios sentenció la casa de Elí por el pecado que él ya sabe. Así fue la razoncita que le mandó: yo juzgaré tu casa por el pecado que ya tú sabes. ¿Cuál era el pecado? El descuido, la desidia, no haber cuidado su familia, ya sabes. Y en un día, ¿qué pasó ese día? Llegó la noticia: que los filisteos, los enemigos del pueblo de Dios, y murieron los dos hijos de Elí. ¿Cómo se llamaban? Eso. Murieron. Y cuando al viejo le llegó la noticia, él estaba sentado allá en un asiento, supongo en un tabureta, decimos nosotros, ¿no? Y como ya era pesado y todo, y se fue de para atrás y se esnucó. La esposa de uno de sus hijos estaba que jetoteaba, estaba embarazada. Y cuando oyó la noticia, ¿qué pasó con ella?
le vinieron los dolores, se le adelantó el parto, diríamos nosotros, ¿no? Le vinieron los dolores y dio a luz. Y entre tanto que daba a luz, ¿qué pasó con ella? Murió. Muerte. Pero Dios juzgando el pecado que ya tú sabes, ese pecado de la desidia, del descuido, de la negligencia. Hermanos, y para completar, no, porque ahí no termina, todos los jóvenes de la casa de Elí fueron pereciendo, porque Dios no dejó varón para que continuara ese linaje. Hasta ahí llegó. Tanto así que los jóvenes, cuando estaban en su edad viril, dice, ¿no? En una versión, cuando ya estaban a punto de, o en edad de reproducción, ¿qué pasaba? Se morían. ¿Cuál puede ser esa edad? ¿Cómo? Dicen, por ahí a los 18, no le pele el ojo a los de 14, ¿verdad? Por ahí a los 18, yo conozco peladitos de 15 que ya son papás. ¿Qué pasó ahí? No, antes de los 18, cuando comienza el desarrollo, ya hay semilla. Ya hay semilla. Ahora varía la edad. Hay unos muchachos a los 18, a los 12 años comienzan ya a desarrollarse. Bueno, yo me desarrollé a los 18, pero eso no es culpa mía. Comienzan a desarrollarse muy temprano, o sea, a la edad viril, cuando ya pueden reproducirse, ahí comenzaban a morir. Y así, hermanos, terminó tristemente la vida y la familia de un hombre llamado Elí, quien fue un hombre de Dios, porque eso no lo podemos negar, fue un hombre de Dios, pero mire, por haber descuidado la atención espiritual, ministerial de sus hijos y no haberlos estorbado. ¿Qué es estorbar? Por no llamar a sus hijos al orden, a la rectitud, Dios liquidó toda esa familia. Hermanos, con todo lo que usted tiene ahí en su material y lo que yo hoy he dicho, ¿cuál es el propósito? Que revisemos nuestra vida. Y en lo que estemos siendo negligentes, en lo que estemos siendo perezosos, en lo que estemos postergando, en lo que tengamos descuidado, pelemos el ojo. Porque como nos hemos dado cuenta en el ejemplo de Elí, sí hay consecuencias. Y las consecuencias pueden ser muy tristes, muy lamentables. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Si es la voluntad de Dios, el próximo domingo continuamos con este tema de la desidia, porque tenemos que buscar una solución. Tenemos que mirar cómo resolver, cómo salir de la desidia, cómo mejorar cada día en nuestra vida. Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, por el tiempo que nos has regalado. Te damos gracias, Señor, por habernos traído a este lugar a instruirnos con tu palabra. Que la exhortación, Señor, por boca de tu siervo hoy quede allí en nuestro corazón. Que esta enseñanza también, Señor, nos lleve a reflexionar, nos lleve a identificar, Señor, cuál es la falla que tengamos y nos ayude también, Señor, a corregirla. Gracias, Padre, por ser fiel a nosotros. Al salir de este lugar, lleva a mis hermanos en tu paz y bendición hasta sus hogares. En Cristo Jesús. Amén.